Pues muchísimas gracias por estar aquí de manera puntual en esta segunda sesión de este trayecto que hemos denominado, que es básicamente un curso, taller de liderazgo transformacional. En la ocasión anterior, en la sesión 1, tuvimos, digamos, un acercamiento un poco más protocolario, ¿no? Al curso, en el sentido de que, bueno, pues nos visitaban autoridades de la propia red, autoridades de las universidades distintas, y no hubo una ocasión como para hacer una cuestión más introductoria a cómo pretendemos, cómo proponemos que sea el curso, de qué manera en términos, digamos, más técnicos y de trabajo podríamos compartir este curso. Y obviamente, pues bueno, nos faltaron algunos elementos que el día de hoy me gustaría explicar, no solo porque ya lo tenía planeado, sino también porque surgieron algunas dudas durante la semana y quería tratarlas con ustedes en la sesión del día de hoy, si me lo permiten y si creen que es pertinente. Y a eso me gustaría, dentro de esta orden del día, pues dedicarle más o menos unos 10 minutos a esa parte de hacer una revisión express de las dudas que hubieron en la plataforma durante esta semana, hablar un poco acerca de los tipos de intervención que son esperados dentro del curso, es decir, cómo interactuar para tener una comunicación más fluida y más pertinente relativa a un curso de esta naturaleza. Y por otra parte, hablarles acerca de dos instrumentos que van a ser básicos dentro del curso, que seguro ya les causaron problemas, ¿no, Beverly? Seguro ya les causaron problemas y qué bueno, porque ya tuvieron algunas preguntas que hacer. Les agradezco mucho esa cortesía de hacer las preguntas. Siempre háganlas, por favor no se detengan, no existe ningún tipo de preguntas ingenuas ni nada, ¿no? Siempre van a ser bienvenidas. Entonces, pues bueno, les voy a explicar un poco acerca de esos dos productos. Una de ellas es las fichas, que es una propuesta, obviamente, y el proyecto integrador, que también es una propuesta para este propio curso, para ir trabajando. En la segunda parte de la sesión, mi propuesta es que trabajemos más acerca, perdón, ahí me faltó la palabra Z, del concepto de liderazgo educativo y liderazgo transformador. Es decir, que lleguemos a una concreción, a una cuestión mucho más específica de qué vamos a entender en este curso de esos dos proyectos. Por una parte, liderazgo educativo y por otra parte, de liderazgo transformacional, de manera más o menos ligada. Ahí vamos a Miguel, detenernos un poco. sí, perdona que te interrumpa. Es que tenés la presentación, no está en modo presentación. Y en modo de que está. Se ven todas las diapositivas. Ok. Bueno, entonces voy a cambiar la pantalla, es que tengo dos pantallas aquí, a lo mejor es por eso. Un segundo, por favor. Bueno, apago la pantalla por si fuera eso. Bueno, entonces les decía que en una segunda parte, lo que vamos a hacer es, a ver, ahí ya se ve mejor. Ahí ya, ahí sí. Ya. Bueno, muchas gracias por avisarme. Tal vez uno se da cuenta de eso. En otra parte decíamos que, bueno, vamos a tratar de hacer un conjunto de conclusiones acerca de el concepto de liderazgo transformacional y del liderazgo educativo. Ahí vamos a ver un poco un video muy breve, un fragmento de un video que yo sugiero que nos acerquemos. Y después vamos a hablar acerca de los conceptos de liderazgo educativo y liderazgo transformacional a manera de seminario, ¿no? Ahí voy a tratar de extenderme un poco, de explicar, de hacer algunas concreciones y algunas conjeturas relativas a ese concepto y su operatividad, esos dos elementos. Después nos vamos a dedicar bueno, vamos a hacer un receso breve porque escuché que se necesitaba un receso en algún punto de la sesión, cuestión que omití en la ocasión anterior. En esta ocasión sí ya vamos a tener el receso.
y después de ese receso estaremos trabajando con algunos elementos del perfil del liderazgo transformacional, es decir, quiénes son los líderes transformacionales, cómo se pueden involucrar, cuáles son las interacciones, y en esa parte haremos un trabajo en equipo relativo a una rúbrica, ¿no? Para esclarecer desde nuestro punto de vista qué se espera de alguien que se incluya bajo la perspectiva de un liderazgo transformacional dentro de una institución de educación superior. La última parte nos vamos a centrar en elementos, nada más de manera introductoria, en elementos introductorios sobre las problemáticas institucionales, es decir, aquellas situaciones de tensión o de coyuntura dentro de las instituciones educativas de nivel superior, dentro de las universidades en que ustedes trabajan, mismas que desde nuestro punto de vista se requiere intervenir desde la perspectiva del liderazgo transformacional. Vamos a tratar de describirlas, vamos a tratar de ver cuáles son los elementos centrales de esas problemáticas, qué las constituye, cómo se complejizan, y después de ahí, pues ya nos vamos a ir básicamente pues a seguir trabajando en línea, ¿no? Con nuestros trabajos en línea y pues bueno, vamos a tener pues ya un acercamiento ya más a profundidad de esas mismas problemáticas. Bueno, no sé, me gustaría que iniciáramos un poco acerca de con los tipos de intervención que se esperan de esta sesión, el cómo, pues bueno, ustedes saben que la pandemia nos empujó un poco a trabajar en línea, a tener este tipo de trabajo en línea, pero también la propia cotidianidad luego nos regresó a nuestros centros educativos y se ha perdido un poco la costumbre de trabajar en línea y de cómo se hacía mientras hubo un gran aprendizaje. Después, aparentemente, pues lo que estamos haciendo es en algunas instituciones desaprender, ¿no? Sobre cómo se trabajaba en línea, qué elementos eran esenciales para la comunicación en este tipo de acercamientos. Y a mí me gustaría proponerles lo siguiente en cuanto a nuestra interacción. Primero, que seamos concisos con nuestras participaciones, es decir, que antes de hacer una participación pensemos qué es lo que quiero decir, cuánto tiempo requiero para eso y tratar de reducir al máximo la intervención en el sentido de que nos gustaría distribuir la palabra, ¿no? Que más personas hablen con, digamos, participaciones de calidad. Después, tener precisión. Cuando tengamos como venimos de contextos muy diversos y muy diferentes, el poder plantear a qué me refiero con específicamente algo. Es decir, si estoy hablando de digamos, gestión, ¿a qué me refiero con gestión? Tener la mayor precisión posible, obviamente en el tiempo adecuado. Por otra parte, bueno, pues también se requiere cierta apertura, es decir, escuchar al otro o a la otra colega y escucharla y saber, pues, qué es lo que me quiere decir. En algunas ocasiones estaremos de acuerdo, en otras no necesariamente, pero lo importante es la apertura y reconocer qué es lo que puedo aprender de los demás. Y por otro lado, pensar en este curso, pues, qué tanto se puede programar, qué tanto se puede incluir, qué tanto podemos interactuar. En algunas ocasiones quizás solo nos toque una vez, en algunas otras ocasiones nos tocará 2 veces interactuar, pensando, como les decía, en que pues se puedan intervenir las más personas posibles. Y por último, pues todo lo que se diga aquí, tratar de transferirlo y relacionarlo a nuestros conceptos, a nuestros contextos. Eso va a ser muy importante, que ustedes en algún punto puedan dar un ejemplo breve, ¿no? Pero también pensar que las anécdotas no son necesariamente la realidad, ¿no? No porque pase en un espacio concreto, en un espacio específico durante un tiempo determinado, quiere decir que así es la realidad educativa en todos lados. Entonces eso es lo primero que yo recomiendo, pensando que pues estos espacios en donde nos reunimos nosotros son espacios de debate, espacios en donde se pueden generar vínculos entre colegas y que se puede partir de la experiencia para desarrollar estos elementos. Dicho esto,
pues obviamente me gustaría que esclarecer algunas dudas que nacieron durante la semana con respecto a las tareas en la plataforma. Y para eso voy a anteponer pues no es una excusa, ¿no? Sino más bien contextualizar un poco cómo se preparan este tipo de esfuerzos. Este curso no es un curso para nada improvisado, es un curso que a mí me consta que desde la red y las universidades que componen a la misma y desde el CONARE obviamente se estuvo pensando para ustedes, colegas que se encuentran dentro de las universidades, y hablamos de este curso hace más o menos unos 5 meses de llevarlo a cabo, si no recuerdo mal. En ese trayecto, pues obviamente los esfuerzos que hace el CONARE y las universidades conlleva consigo un trabajo administrativo de presentación del curso, de debate, de cuáles son los mejores cursos. Seguramente, y yo lo sé, se acercaron a ustedes para conocer sus intereses y después, pues ya se corren, digamos, los esfuerzos para desarrollar el curso. En ese sentido, lo que luego va sucediendo es que se acortan mucho los tiempos, ¿no? Para poder tener todos los contenidos. Y seguramente algunas cosas irán saliendo en el camino, pero es muy importante que las digamos así como esas dudas y que no nos detengamos por expresar las dudas así de respetuosos como lo hicieron. Y yo les agradezco mucho por esas dudas que pusieron dentro de la plataforma y me voy a referir a algunas sin poner los nombres de las y los colegas, aunque están en la plataforma, pero me voy a referir a algunas dudas que surgieron durante la semana que me gustaría poder expresar en este momento. Se pueden agrupar en dos tipos de preguntas. Un tipo de preguntas eran relativas a la lectura y otro tipo de preguntas eran relativas a los instrumentos, ¿no? Entonces, con respecto a la lectura, me pareció fabuloso cómo algunas y algunos colegas de manera autónoma vieron el título de la lectura de Liderazgo Educativo Transformacional de Martínez y de manera autónoma encontraron la lectura, aunque no estaba cargada de la plataforma de manera puntual. No estaba cargada y luego alguien me hizo saberlo y yo me acerqué y la subí pues tan pronto como pude. Pero muchísimas gracias y muy bien a las colegas que lo hicieron de manera autónoma y que luego lo subieron ahí a la plataforma. Les agradezco mucho por haber hecho eso. Esa lectura de Martínez, que es Liderazgo Transformacional en una institución educativa pública. Muchísimas gracias por haberlo hecho. Eso nos ayudó mucho para poder continuar con el curso y ya luego, pues de manera inmediata lo subí cuando vi que no estaba arriba. Bueno, con respecto a la lectura, eso tiene que ver. Y con respecto a los instrumentos, ahí sí me gustaría detenerme un poco para explicarles. Sí me están escuchando, ¿verdad? Porque aquí veo una... Sí, profesor. Sí, señor. Ya, muchas gracias. Es que aquí Sí, veo señor. que está como algo, ya está. Con respecto a los instrumentos, hubieron preguntas muy, muy concretas que decían, bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Yo les propongo dos instrumentos centrales que nos van a ayudar en este curso. Uno de ellos son las fichas que vamos a desarrollar, y otro es algo que se llama PI, ¿no? Ustedes lo pueden ver con sus iniciales PI, que es un proyecto integrador. Y entonces me voy a detener un poco para referirme a esos dos instrumentos, si me lo permiten, porque justamente fueron dos elementos que muy, muy importantes y de manera muy atinada se preguntaron dentro de esta sesión. Entonces les voy a mostrar un poco el instrumento de las fichas, como para qué sirve, como de qué se trata y cómo, qué es lo que se espera de esas fichas. Miren, vamos a ir aquí con las fichas. Esta ficha, nosotros, bueno, seguramente aquí algunos son mucho más jóvenes que yo, pero no es más que una ficha de tipo bibliográfico, ¿no? Así es tal cual.
Es una ficha de análisis bibliográfico que lo que pretende es rescatar los elementos más esenciales de un texto. ¿Qué es lo que se espera de esta ficha? Bueno, en primer lugar, que podamos reconocer cuál es la referencia, es decir, de dónde, de qué lectura, de qué texto estamos tomando la ficha, qué tema de estudio se está buscando desarrollar. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de una ficha de una estudiante mía que está desarrollando su tesis en educación, que incluyamos algunas palabras clave que nos puedan guiar sobre el contenido de la propia ficha, que pongamos algunas palabras clave, que pongamos algunos subtemas de la ficha, es decir, qué otros temas, además de esas palabras clave, se pueden encontrar, y que incluyamos el resumen para poder encontrar, pues de manera muy concisa su contenido. Después estamos aquí donde dice citas. Yo les ponía ahí algunos ejemplos que yo creo que fueron más bien confusos, más les confundieron que ayudarles. Mi intención obviamente era de alguna manera noble, ¿no? El que tuvieran ustedes un ejemplo. Pero pues obviamente también se prestaba a confusiones, no les culpo. Lo que hago aquí es poner algunas citas que a ustedes les resulten, digamos, interesantes, citar de manera concreta. Y yo vi que a varias y a varios de ustedes, pues de hecho, algunas de esas citas las estaban tomando para participar en el foro. Perfecto, eso es lo que se necesitaba exactamente. Tomar algunas citas para tanto citar textualmente al autor como para parafrasear, ¿no? Aquí, por ejemplo, como ustedes pueden ver, pues aquí está una de las citas que se encuentran, ¿no? Como pueden ver, lo que se rescata es la cita textual, más el autor, el año en que fue publicado el texto y la página de donde se extrajo esa cita de manera textual. Eso así tal cual, ¿no? Después hay un apartado que se llama conceptos centrales. ¿Para qué es este apartado? Para que ustedes pongan un concepto central que a ustedes les parezca que deban de aprenderse, que deban de tener muy presente durante el desarrollo de su trabajo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pudieron ustedes haber puesto liderazgo transformacional, y entonces, con base en la lectura, ya sea textualmente o no, incluir el concepto que ustedes querían rescatar del liderazgo transformacional. Aquí, por ejemplo, educación superior, y lo mismo, lo que hayan extraído de ese concepto, y al final algunas reflexiones propias acerca del estudio. Es decir, este estudio que ustedes vieron o este texto, ¿qué les ayuda a explicarse ustedes? ¿Qué les motiva? ¿Qué les hace pensar? ¿Y qué reflexiones trae? Ahora bien, ¿para qué es este instrumento? Pues ese instrumento es básicamente para que ustedes tengan una herramienta para este curso y que puedan, cuando estén discutiendo en los foros, perdónenme, pero es que no sé qué me está llamando ahora, al rato llamo. Para que ustedes cuando estén desarrollando este curso, cuando lo hagan así, pues tengan todas sus herramientas, tengan, digamos, algunos conceptos centrales, algunos conceptos para hacer paráfrasis o para citar a algunos autores, etcétera. Esa es la intención de la ficha. Y para que también desde antes tengan ya algo reflexionado y que cuando participen en los foros, pues puedan tenerlos, pero a futuro, también para que estas fichas, ¿por qué no les puedan servir como algún, digamos, apoyo, ¿no? Y que no quede como una anécdota el curso. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece eso de la ficha? ¿Hay alguna pregunta en particular? No alcanzo a ver. Hay dos. Hay dos. Sí. Bueno, ahora ya hay tres. Selvin dice, ¿esas citas te las paso todas de una vez o vamos de una en una? Todas, por favor. Todas, ok. Esas citas son sobre la misma temática. Luego José Fonseca, bueno, no, doña Roxana Venegas dice, esa ficha es asignación de esta semana, ¿verdad? Darla dice, es para la primera tarea que hay que presentar mañana.
Doña Guadalupe dice, ya queda más claro. Y doña Gretel dice, y la entrevista estructurada. La entrevista estructurada, no sé a qué se refiere, pero sí, Acaba de entrar una que dice, las fechas de entrega no tengo claridad. Perdón, creo para la compañera ahí que el profesor dice que no se recuerda la entrevista estructurada, fue como un ejemplo que usted colocó ahí. ya. ¿Qué colocó ahí en la parte que venían que venían los, ya le digo, que venían los conceptos centrales, pero era un ejemplo. Creo que eso fue lo que nos confundió. Inteligente, viera las aportaciones que él lidera. Sí, creo que eso fue lo que nos confundió ahí. Ahora entiendo que es sobre el tema, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Ahora sí me quedó muy claro. Sí me quedó muy claro el trabajo. Gracias, Muy bien, maestro. así es la ficha, exactamente. Ahora, habíamos dicho con respecto a las fechas, la calendarización la tienen en un instrumento que se llama, a ver si lo tengo aquí abierto. Janet, si quieres, venos platicando qué es lo que nos quieres decir en lo que encuentro este documento así bien rápido, ¿vale? Bueno, no, yo también tenía las dudas que han escrito, pero me preocupa ahora porque recuerdo que la lección pasada usted había explicado algo sobre las fichas y decía que algunos elementos como la entrevista estructurada y otros no iban. Yo subí la primera ficha, pero ahora digo, ah, caramba, me faltaron una serie de cosas. La puedo descargar y volver a cargar porque y no me quedan claras las fechas de las entregas. Esa es otra cosa que me gustaría que se aclare. Muy bien, bueno, vamos ahí a las fechas de las entregas. Bueno, Janet, sí la puedes volver a cargar, ¿eh? Sí la puedes volver a cargar. Nosotros ¿Y hasta cuándo hay tiempo para hacerlo? Voy para allá, dame un segundo, ya, ahí voy. Miren, nosotros partimos del presupuesto de que estos cursos siempre las primeras 2 semanas dan mucha guerra y que las primeras 2 semanas no es fácil poder comunicarse, poder tener esta interacción así de adecuada. Entonces, con respecto a las primeras, a mí me maravilló cómo participaron en el foro, ¿eh? O sea, la verdad es que muchísimas participaciones y mucha interacción, cosas además de mucha profundidad. Muchísimas gracias por eso. Entonces ahí no hubo falta de entendimiento, les agradezco. Reconociendo que es muy convulsa la primera y la segunda semana, ustedes pueden incluir los trabajos de la primera semana durante esta semana hasta el domingo. Está abierto para que lo hagan hasta el domingo, así que pueden hacerlo. E incluso, Janet, si te sirve, puedes bajar la ficha que había subido y súbela de nuevo, ¿vale? Les voy a mostrar entonces, bueno, lo de las fechas de entrega. Ahora voy para allá. Y aquí están las fechas de entrega más o menos de cada uno de los trabajos. Miren, ustedes podrán ver que está dividido por semanas. Eso se los incluí ahí en uno de los espacios del propio curso. Entonces, ahora les voy a decir cuál es el espacio. Si no recuerdo mal, es en la presentación del curso. Bienvenida y presentación del curso, exactamente. Bueno, cada módulo tiene más o menos 2 semanas de duración. Estamos hablando de 4 módulos. Nosotros estamos en el módulo 1, es Introducción al Liderazgo Educativo, Conceptos Básicos y Concatenaciones Elementales, y tiene estas 2 semanas, del 11 al 15 de septiembre y del 18 al 22 de septiembre. Bueno, nosotros como sabíamos que habían 2 días feriados ahí con las antorchas y todo el grito de independencia de México y tal, dijimos, aquí no va a haber actividad, ustedes pueden trabajarlo cuando no vamos a trabajar en estos días. Pero lo que sea relativo al módulo 1, ustedes tienen hasta el 22 de septiembre para, perdón, no el 22 de septiembre, en este caso, es decir, hasta el día viernes, hasta el día domingo, mejor dicho, que es domingo 24 de septiembre, para subir todo lo que tenga que ver con el módulo 2, que en realidad son 2 trabajos, no son tantos. Es el proyecto integrador versión 1, problemáticas institucionales y comunitarias de la educación superior,
Y la ficha 1, la ficha de la lectura, el liderazgo, de esta lectura, el liderazgo transformacional en una institución educativa pública. Entonces, son estas dos las que ustedes tendrían que subir hasta el 24 de septiembre. Eso para las fechas. No sé si quedó claro. Ya te vi haciendo la cara de que no, Olger. A ver, dime que no quedó claro ahí. Muchas gracias, don Miguel. Buenas tardes a todos. Solamente, vamos a ver. La ficha que tenemos que subir de la lectura que se colocó esta semana, la lectura que se puso la semana pasada no es para ficha. Se lo comento porque yo la semana pasada subí la ficha de la lectura de la semana pasada. Entonces, para tener claro, porque entonces tengo que bajar la ficha que subí y hacer esta ficha nueva. Esa es la duda que tengo. Gracias. Es esta ficha, entonces, para que nos quede bien claro, Olger, sí te vi bien participativo ahí en el foro y te lo agradezco, es el liderazgo transformacional en una institución educativa pública. Esa ficha, por favor, hay que subirla. Y Okay, este primer trabajo, problemáticas Sí. institucionales y comunitarias. Es que yo había entendido que la ficha 1 era respectiva a la lectura de liderazgo en las organizaciones educativas. Muchas gracias. Voy a hacer la corrección. Por favor, muy bien. Bueno, entonces ahí... Miguel, también Sí. hay otras manitas levantadas Muy bien. que en el orden de que levantaron la mano estarían Sandy Córdoba, Tania Araya, Ginette Guillén y Gabriela Castillo. Por favor, Sandy. Y 2 mensajes en el chat que posterior a las manitas entonces abordamos y tal vez no sé si podríamos como avanzar en la sesión. Sandy. Profesor, yo nada más quería decir, ¿verdad? Que yo recuerdo que usted dijo que la ficha la podemos ajustar a la necesidad de la lectura. Habrán lecturas que tienen metodología, otras no. Yo ya hice mi intento, yo personalmente así lo voy a dejar, voy a esperar la realimentación. Si la realimentación es flexible y todo, no hay problema, seguiré trabajando así. Así que pienso que tal vez hay un poco de ansiedad en general en el grupo porque nos estamos acomodando. Pero digamos, yo de mi parte voy a intentar ver cómo me va con lo que ya hice para no trabajar de más y ya ahí uno va como acomodándose un poquito, ¿verdad? Es como, yo no voy a, digamos, a corregir nada ni a reenviar. Yo ya hice las cositas, quería hacer ese comentario nada más y tal vez como compartirle a las compañeras y a los compañeros que creo que es que nos estamos acomodando y la primera semana fue distinta. Y quería hacer la consulta, entonces ahí están los módulos y tienen las actividades con cada lectura. La semana pasada la ficha con la lectura de la semana pasada era el foro y esta semana la ficha problemáticas de cada universidad. Ese sería el recuento de las actividades de la semana pasada y esta semana, ¿cierto? A ver, voy a retomar. Bueno, primero sigan el ejemplo de Sandy. Es decir, si la ficha no tiene algo y ustedes le quieren añadir, háganlo con libertad. Esto es una tarea, vamos a ver, esta tarea de lo que se trata es de que les alimente a ustedes y que ustedes puedan tener la mayor riqueza de la propia ficha. Pero no quiere decir que tengan que hacerlo al pie de la letra, ¿no? Que sea una ficha constructiva para su propia labor, que lo puedan relacionar con su propio trabajo y no tiene que ser, digamos, una ficha que no se mueva, ¿no? Ustedes lo pueden mover como ustedes les gusten. Y vuelvo a repetir, para esta semana hay que subir, para que quede bien claro, estas dos fichas. Es la lectura 2 y liderazgo transformacional en una institución educativa pública, es la lectura de Martínez, y problemáticas institucionales y comunitarias de las instituciones de educación superior. Son las dos que hay que subir, por favor. Además, obviamente, lo de la participación en el foro, que eso me parece que no hubo mayor problema, ¿no? Pero estas es lo que hay que subir y lo que vamos a trabajar. En un momento les voy a decir y les voy a explicar de qué se trata esto de las problemáticas institucionales. Muy bien. Perfecto. Ahora sigue Tania y luego Ginette. Gracias, muy buenas tardes. Son dos consultas. Uno, la entrega la hacemos de los documentos, de las fichas y eso
en PDF o en Word, porque a veces para calificar es más bonito en Word o, bueno, a mí me gusta más en Word, pero no sé qué es lo que prefieren o cómo es que lo van a calificar. Súbanlos en Word, está bien. En Word. Y la segunda es sobre la entrega de la segunda ficha, porque eso sí no lo tenía claro que había que entregar la ficha. Si me permiten compartir un momentito, aquí en la plataforma rápidamente, aquí vienen las actividades de lo que tenemos que hacer esta semana, que sería el foro y está, ¿verdad? El P1 o V1. Lo de la lectura del liderazgo, ¿verdad? Si yo entro ahí, me sale la lectura, pero no me sale un lugar a donde yo pueda subir esa ficha. Entonces, esa es mi duda. ¿Dónde subo la ficha? De la lectura 2, porque para la lectura 1, si yo entro aquí a la lectura 1, me sale la instrucción y me abre aquí el sitio donde yo, ¿verdad? Hago la entrega. Pero para la lectura 2 solamente me sale la lectura y no me sale eso de entrega. Esa sería Muchas gracias mi por la consulta. observación. Vamos a añadir ese espacio. Gracias por la observación. Entonces lo vamos a añadir para que te pueda salir ahí la entrega. ¿Vale? Tania, muchas gracias. Gracias a ti. Ya lo estoy anotando. Ginette, Gabriela y Selvin. Gracias. Sí, Buenas tardes. puntualmente, por favor. Sí, yo quería, bueno, no sé, como un tipo de sugerencia para la plataforma, ya que ustedes pueden manipular lo de los recursos, lo de semana sincrónica y todo eso, tal vez se podría dejar como un espacio donde sean las asignaciones para tener claro qué es lo que hay que entregar esa semana, porque en el cronograma como tal, bueno, pues lectura, video, foro, el foro no entiende que hay que participar, pero queda como confuso qué hay que hacer con la lectura y el video, por ejemplo, si es solamente verlo o que nos funcione como un recurso para el foro, o si hay que hacer alguna entrega adicional, porque creo que eso fue lo que pasó esta vez. Eso sería, gracias. Sí, gracias, Ginette. Eso vamos a trabajarlo. Eso es tal vez en avisos o correos vacíos cada semana, o incluso Miguel en un videito lo puede explicar cada módulo. Doña Gabriela, Selvin y Catalina Pereira. Sí, yo creo que una de las bases para utilizar la plataforma virtual son las consignas que uno le pone a los estudiantes. Entonces yo pienso que tal vez sí podríamos trabajar un poquito más con las consignas y en el sentido de las instrucciones, ¿verdad? Léala, complete la ficha, digamos, porque yo, por ejemplo, yo ya había creído que ya había terminado las tareas y ahora me doy cuenta que tengo que hacer la ficha. Y digamos, yo ya tenía programado muchas cosas y me da miedo no cumplir con el 22. Entonces, completamente me sacó de mi organización el no saber que yo tenía que hacer la ficha del artículo a pesar de que ya lo leí, porque pensé que el artículo era la base para el foro, nada más. Entonces, yo tal vez le pediría al profesor considerar ese aspecto porque hay personas que ya habíamos como, digamos, destinado nuestro tiempo a trabajar ciertas cosas del curso. Y entonces, tenemos muchas ocupaciones y ya, y tenemos que organizar nuestro tiempo. Entonces veo que no fue solo una sorpresa solo para mí, nadie lo hizo. Entonces tal vez considerar eso, pero sobre todo el trabajo en las consignas y que realmente ya y que sean como que fueran estudiantes ya y como los que tenemos en las aulas que realmente necesitan una descripción bien detallada de lo que se tiene que hacer. Muchas gracias. Creo que sigo yo. Bueno, Sí, gracias. aquí yo tengo una duda, más que todo por lo que dice la compañera, ahorita que ella prácticamente dijo la misma consulta mía. Es que fíjese, la primera semana, del 11 al 15, tenemos que hacer la ficha de liderazgo en las organizaciones educativas, revisión y perspectivas actuales. Pero yo me ubico que ya yo estoy en la semana 2. En esta semana 2 es la que estamos ahorita, pero ahora me doy cuenta de que también hay que hacer la transformación de una institución educativa pública. Pero yo me ubico por semana. La semana pasada fue la semana 1, que es el trabajo que tenemos que entregar al 22 mañana, que vuelvo y repito, ya yo lo tengo, bueno, lo tengo que corregir porque no lo había entendido. Ahora escucho que mañana mismo o al domingo hay que entregar la lectura 2, pero en ningún lado me indica a mí que la lectura 2 es de la semana 1. Por ejemplo, yo estoy en la semana 2, es decir, para mí la semana 2 comienza hoy, que es jueves. Yo me hago la idea que tengo 8 días o 9 días para entregarlo de la semana 2, que sería lo que vemos hoy más la explicación de hoy y entregarlo, qué sé yo, igual el próximo viernes, es decir, 9 días. Pero ahora me doy cuenta que también es para el 22. Creo que ahí todos estamos bien confundidos
Y bueno, concuerdo que tampoco somos niños que nos tengan que explicar como tan detalle, pero sí con un ABC de lo que hay que entregar, porque ahora me doy cuenta que la semana 2 es mañana, mañana viernes. Y para mí la semana 2 comienza hoy, que es la segunda clase. Yo lo trabajo así, la semana 2 los 8 días de tiempo, por ejemplo, para entregar el trabajo. Ahora hay que entregarlo mañana, o bueno, un plazo al domingo, que también los que damos clases los sábados, si tenemos estudiantes los sábados, prácticamente no tenemos opciones. Entonces creo que hay un poquito ahí como de falta de entendimiento en cuanto al orden de la semana. Semana 2 para mí comienza hoy. Sería ilógico entregar un trabajo mañana. Hoy comienza semana 2 a mi concepto, ¿verdad? Esta es la segunda sesión. Gracias. Gracias. Tal vez ahí, Miguel, nada más para aclararle a Selvin que las semanas todas abren los lunes. La sesión sincrónica forma parte de esa semana. O sea, no es que empezamos la unidad de aprendizaje los jueves. Las unidades de aprendizaje se habilitan los lunes. A ustedes se les envían avisos. Bueno, estos 2 lunes se les han enviado avisos de que ya se inicia la sesión de la unidad de aprendizaje y que el jueves es la sesión sincrónica correspondiente a esa unidad de aprendizaje. Entonces, nada más para tener claridad, todas las unidades se van a abrir el lunes y cierran el domingo. El próximo lunes abre entonces semana 3. Bueno, el módulo 2 y ya entramos entonces a esto que es el trabajo de que está puesto ahí en el módulo 2 sobre desafíos de liderazgo en la educación superior de la pandemia de inteligencia artificial e intervención con un proyecto. Entonces, ese es el cronograma que hay. Ok. Sí, yo tenía muy rápidamente, entonces, para comprender de cada lectura que vamos a realizar por semana, se hace la ficha. Las fichas siempre hay que hacerlas. Sí, Okay. es la propuesta, ¿vale? Okay. Y sí. Bueno, hay más, aquí en el chat hay más, intervenciones, pero no sé si alguna que no haya sido tocada con estas explicaciones. No sé si La de doña Catalina Pereira dice, no hay que cambiar las fichas, son 2 fichas, la de la lectura 1 y de la lectura 2. Sí, eso es una pregunta. Las fichas. No, es decir, ustedes nada más el mismo formato aplica para todas las lecturas. ¿Vale? ¿Queda claro eso? Muy bien. Bueno, por una lectura, una ficha. Exactamente. Por cada lectura, una ficha y nos vamos con eso. Ahora, el otro instrumento es el proyecto de intervención, que es un proyecto también un poco constructivo, que les voy a mostrar cómo queda más o menos la totalidad. A ver, hay otra pregunta, no, espero que no se me pase. Sí, cada lectura hay que hacer una ficha, exactamente, Cecilia, ¿vale? Cada lectura una ficha. Bueno, ahora les voy a poner el proyecto de intervención, lo que estoy proponiendo como el proyecto de intervención. Este es el proyecto de intervención que va a ser como, digamos, el producto transversal del curso. Este es digamos, el total, ¿no? El último proyecto. Aparece en su cronograma como proyecto de intervención PI y luego dice V, que es versión 1, por ejemplo, ¿no? En ese proyecto de intervención versión 1, bueno, les voy a pedir que ignoren por lo pronto las siglas y que ustedes tengan en cuenta que lo que vamos a hacer, que lo que vamos a terminar en este curso, pues es un proyecto de intervención. Ese proyecto de intervención tiene varias partes. Por una parte, pues un elemento introductorio, ¿no? En donde ustedes estén hablando acerca de las problemáticas institucionales y comunitarias de la educación superior, que hablen acerca de sus instituciones, cuáles son las problemáticas más aquejantes de los espacios en donde ustedes trabajan, cuál es su función y cómo observan esas problemáticas de la institución de educación superior, de sus propias universidades, que redacten ejemplos, que hagan su propia redacción, que desarrollen con base en la realidad institucional de ustedes esos ejemplos, etcétera, ¿no? Esa es la parte 1. Después vamos a ver, esto le corresponde, esta parte 1 la vamos a trabajar
en el módulo 1, en este módulo de las primeras 2 semanas, problemáticas institucionales y comunitarias de la educación superior. Y luego vamos a hablar acerca de liderazgo transformacional, las nociones teóricas para abordar las problemáticas de la educación superior. Y aquí vamos a hablar acerca de un concepto de liderazgo transformacional, vamos a incluir lo que es nuestro concepto, las características y el perfil de liderazgo transformacional, los involucrados en la tarea de liderar las instituciones de educación superior relativas al liderazgo transformacional y hasta dónde alcanza el concepto de liderazgo transformacional, es decir, cuáles son sus delimitaciones. Como pueden ver, estas partes las vamos a tratar y las estamos tratando como contenido, pues en este primer módulo, ¿verdad? Esto es lo que vamos a desarrollar en este primer módulo. Después, estrategia de intervención institucional desde el proyecto educativo. Esto lo va a tener, les estoy hablando del proyecto de intervención ya pensando en todo el proyecto, ¿vale? Vamos a hablar acerca de la estrategia de intervención institucional desde el proyecto educativo. Vamos a hablar acerca de una metodología por parte del liderazgo transformacional, los métodos y técnicas que ustedes van a utilizar para acercarse a la realidad institucional, las fases o etapas del proyecto de intervención y un cronograma de las estrategias de intervención, etcétera. Esto lo vamos a tratar en los siguientes módulo 2 y módulo 3. Estos elementos los vamos a tratar en el módulo 2 y módulo 3. Hasta aquí vamos a llegar con el proyecto de intervención, hasta esta parte nada más. Ustedes ya después, cuando termine el curso, pues van a poder, ¿por qué no?, aplicar su proyecto de intervención y van a poder incluir los resultados. Digamos que este es el documento final del proyecto de intervención que van a desarrollar. Y lo vamos a ir haciendo de manera constructiva durante las sesiones. Como ustedes recordarán, en la sesión 1 nosotros estuvimos hablando acerca del liderazgo transformacional y los conceptos básicos. Esto lo estuvimos haciendo aquí y también lo trabajaron en el foro. Todos estos elementos lo trabajamos en el foro. Eso viene también la lectura, de tal manera que de lo que yo les propongo es que vayamos haciendo este mismo proyecto de intervención para que para que este curso no sea una anécdota, sino que también en algún punto les ayude a tener una herramienta de intervención posterior, partiendo del entendido de que el liderazgo transformacional es altamente aplicable. ¿Cómo ven hasta ahí? Hola Miguel, hay una consulta de doña Gabriela Castillo acerca de la tabla, que dónde pueden ubicar la tabla. Más bien, disculpa Raquel, más bien es otra pregunta. Bueno, yo sé que lo que viene, por ejemplo, en el formato, ahí vienen algunas indicaciones, algunos ejemplos, pero a mí me confunde un poco cuando al inicio dice, o apóyate en la tabla número 2 de liderazgo tal. Yo no sé si eso aplica para nosotros o era el ejemplo utilizado tal vez en otro momento. Pues eso me enreda. Perdón, o es la tabla 2 de la lectura, que habla sobre el liderazgo, que habla sobre la motivación. Yo lo había considerado que era la tabla 2 de la lectura. No sé si estoy perdida. Bueno, eso también en qué tabla es, pero también me preocupa una situación. Nosotros estamos analizando este machote o esta plantilla que nos presenta el profesor hasta hoy. Y realmente este tipo de trabajo requiere de un análisis, digamos, no es simplemente yo sentarme y pensar en problemáticas. Y me preocupa que esto hay que entregarlo a más tardar el domingo. Y como dijo el compañero, algunos tenemos que dar clases, digamos, yo soy muy responsable, pero sí, cuando hago una tarea, sí me gusta analizarla. Entonces yo le solicitaría... Perdón, te voy a interrumpir aquí, aquí te voy a interrumpir un poquito, Gabriela, porque no lo tienen que entregar el domingo. Este trabajo no lo tienen que entregar el domingo, trabajo es durante todo el curso. Ok, porque, vamos a ver. Porque se van haciendo avances por etapas. Entonces, ¿qué hacemos para este domingo? Es que dice que el 24 de septiembre tenemos que entregar algo. Para este domingo, esto que te voy a mostrar ahora, nada más para que quede ahí claro, eso sí me interesa dejarlo claro. Para este domingo vamos a trabajar el concepto de liderazgo transformacional, nociones históricas para abordar las problemáticas de la educación superior, y lo vas a ver hoy, el concepto de liderazgo transformacional,
las características, los involucrados en la tarea de liderar y las excepciones. Y seguramente algunas de estas problemáticas las vas a poder redactar también de aquí al domingo. Esos son los 2 puntos que vamos a redactar de aquí al domingo. Todo lo demás lo vamos a ir haciendo poco a poco. Es decir, es un proyecto que se va a ir construyendo, ¿vale? De aquí a que terminemos el curso. ¿Vale? Gracias. Tenemos la manita levantada en este orden: Fidelia, Armando e Iliana Vargas. Buenas noches. Sí me gustaría que me proyectara el cronograma Dame un segundo. para salir, porque creo que todos tenemos como la misma confusión. Acá es el cronograma. Sí, no vamos a hablar de fechas ni de nada porque, bueno, por el momento veo que sí está como para todo entregarse el 24. Sin embargo, sea más arriba iniciando las 2 primeras semanas, por favor. Aquí están. Entonces, hay que hacer una ficha de lo que dice L1, de lo que dice L2, y esto que dice P1 o PI, ¿verdad? Que es el proyecto de intervención. Esto es los dos puntos o los 2 apartados que nos acaba de decir que es lo que hay que hacer basado en esa lectura, en problemáticas institucionales y comunitarias de las instituciones de educación superior. Así es. Ok, esos son como los 3 entregables que tendríamos pendiente. Digamos que los que no hemos hecho ninguna ficha ni ninguna lectura, pero eso es lo que tendríamos que hacer para este domingo. Ok, Foro. bueno, y los foros. Ahí en el WhatsApp, en el grupo de apoyo, comentamos que también si era la posibilidad como de dejar una fecha abierta, no por el hecho de, ahí lo hago después, sino también por estas cargas de trabajo que ahorita están alterando a algunos porque tal vez ya estaban un poco programados para diferentes cosas y consideran que no han hecho todas, ¿verdad? Entonces, ¿qué posibilidad habría como de o extenderle una semana, aunque se choquen o se intercalen con las próximas asignaciones, pero que exista como esa posibilidad como para bajar un poquito la tensión y la preocupación de quedar mal con las asignaciones? Muchas gracias. Bueno, por mí no habría problema con extender una semana, Raquel. No sé qué pienses. Yo en realidad me circunscribí como un poco a las fechas que me dieron, pero yo por mí no habría problema con extender una semana más. ¿Qué te parece? Sí, igual como hemos conversado, estas 2 primeras semanas es de ajuste, ¿verdad? Es mucho de interacción en la plataforma, de conocer la forma de trabajo de la persona, bueno, en este caso de Miguel, y de hacer los ajustes que sean pertinentes para que el curso fluya de la mejor manera. Si uno de esos ajustes es extender una semana más, no habría ningún problema, siempre y cuando, ¿verdad? No se vuelva la norma, ¿verdad? Ahora lo hacemos porque son estas 2 primeras semanas y estamos entonces apenas en esta curva de aprendizaje que es muy, muy rica, pero no habría absolutamente ningún problema. Entonces, nada más para quedar en claro ahí, quedaría para entrega abierta de esos productos. ¿A qué fecha? Al 26 de... No. ¿Qué día? Perdón. 30, 29. 30 que es sábado o domingo. El domingo sería 1, ¿no? Al domingo 1 de octubre, ¿no es cierto? Sí. Perdón, pero ahí se nos uniría lo de la semana 3 también. Esa es la cosa, ¿no? Se pega. Sí, eso es lo que pasa cuando uno extiende, ¿verdad? Entonces, pues, no importa, nosotros podemos extender esta semana, pero sí va a haber cierta recarga de trabajo o sea, para la siguiente semana. Pero ya eso queda como más a criterio de ustedes, como les digo, o sea, no tenemos ningún problema en extender esta semana y que se puedan acomodar distinto, porque sí necesitamos empezar la segunda semana del módulo 2, todo el mundo ya completo, ¿verdad? Para no seguir arrastrando
esta superposición de trabajos. Mira, Permiso. es importante lo que dice Jennifer, que considera repetitivo una lectura en una semana y que se suba la ficha. Yo lo que le digo a Jennifer es, de la misma ficha, tú toma algunas consideraciones y súbelas al foro, o sea, no pasa nada, ¿no? No pasa nada si tomas de tu propia ficha y hablas lo que planteaste en la ficha y lo pusiste dentro del foro. Que no te preocupes ahí. Es decir, el foro, Jennifer, es sobre todo para pues poder profundizar en las propias discusiones que tengan la lectura, ¿vale? Sí, Armando. ¿Quién sigue? Armando, ok. Gracias. Una cuestión muy rápida, con respecto al proyecto integrador, un grupo, hablamos de hacerlo en forma conjunta. Entonces, si estos avances los podríamos también entregar en forma conjunta o son individuales. Esa es la pregunta. Absolutamente. La vez anterior me preguntaban si lo podían hacer en Vinas y decíamos que hasta 3 personas, ¿verdad? Sí, sí lo pueden hacer. Que quede muy claro ahí donde viene el nombre, por favor, quienes integran esa Vina o ese equipo de trabajo. Ok, profe, el machote que nos presentás está diferente al que descargamos ¿verdad? Porque está incompleto, pues. Sí, Ana, te interrumpo ahí porque justamente el que yo le subiera como para que lo fuéramos haciendo de manera constructiva, pero ya les voy a mejor a subir el machote así en su totalidad, ¿vale? Sí, muchas gracias. Ok, seguimos con Beverly, Janet. Y con esto cerramos ya este espacio para irnos a un receso y ya poder empezar entonces con la sesión de hoy. Cualquier otra consulta la pueden realizar por el foro de consultas directamente a Miguel. Él lo va a estar atendiendo y Miguel y yo y los del equipo de la red vamos a estar entonces tomando acciones para hacer los ajustes pertinentes con todas estas consultas que se han planteado. Entonces tenemos a Beverly y Janet. Sí, buenas noches. Profe, bueno, ya ahora sí me queda más claro que el documento de intervención está incompleto y se va a subir el completo, porque sí estaba viendo que solo tenía como el punto 1, entonces sería hacer punto 1 y punto 2 para esta semana. Eso ya me quedó más claro. Y lo otro que le iba a preguntar es que en la parte como de la introducción habla sobre, bueno, usted ahora que explicó, que ya me quedó mucho más claro, habla sobre las problemáticas. Entonces, yo podría poner varias, no necesariamente la que voy a abordar en mi proyecto, sino que puedo poner como varias y ahí en el camino seleccionar, digamos, la problemática a la cual yo le voy a buscar. ¿Es así? Ok, perfecto. Eso es. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, Janet. No, era lo mismo del documento, que no contenía los 2 aspectos. Ok. Perfecto. Entonces, Miguel, tal vez aquí hacemos una pausa de 10 minutos para ya poder empezar con la sesión. Bueno, pues hagamos la pausa entonces para iniciar ahora sí. Hablamos de aspectos técnicos en esta primera parte, se alargó un poco y bueno, pues espero que eso ya nos ayude a ir retomando las cosas como son. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en 10 minutos entonces. Sí, son las 6, nos vemos 6 y 10 entonces. Y si alguien quiere hablar algo en particular conmigo, aquí me quedo. Ok. Solo dejamos de grabar. Un poco. Desde mi punto de vista fundamental para comprender al liderazgo dentro de las instituciones de educación superior, pero en particular el liderazgo transformacional, aquello que se hace llamar el liderazgo transformacional, que me parece, la ocasión anterior habíamos hablado acerca de cómo el propio liderazgo transformacional se convierte a la vez en un elemento que no deviene de la teoría nada más, sino que es un elemento que es altamente instrumental, que incluye elementos de la práctica de manera, pues yo diría, de lo más destacable dentro de las teorías de liderazgo educativo. Para hacer un repaso bien breve, recordar, por favor, que el liderazgo educativo se enfoca en estudiar la agencia, es decir, la voluntad y la condición de los sujetos en sus instituciones para cambiar el status quo de las instituciones. Esto es un elemento fundamental para comprender
acerca del área de investigación y de práctica del liderazgo educativo. Es decir, el liderazgo educativo estudia dos cosas o la interacción entre dos cosas. La toma de decisiones de los sujetos dentro de un contexto institucional y el entorno educativo en donde se desarrollan esos sujetos. Es decir, esa correlación que hay entre la institución y los sujetos. Si bien es cierto, las propias instituciones de educación superior tienen su propia misión, visión, sus valores, etcétera, eso no necesariamente siempre se refleja en el modo de actuar de los sujetos que integran a la educación superior. Entonces, justamente el análisis del liderazgo educativo nos sirve para conocer la voluntad de esos sujetos, por qué no corresponde o por qué sí corresponde, digamos, la forma de actuación de los sujetos como personas que toman decisiones unilaterales por sí mismas, etcétera, dentro de un entramado organizacional. Sin embargo, existen ciertas orientaciones de liderazgo educativo que se enfocan de movilizar a esos sujetos, que les proponen, les plantean que independientemente de su posición dentro de la institución educativa, lo que hay que hacer es movilizarse y actuar en pro de los objetivos organizacionales. Es decir, en algunas ocasiones, en algunas instituciones, si no existe alguien que ayude a que la propia institución educativa se mueva, a que los sujetos de esas instituciones educativas se muevan, pues en ocasiones pueden ser instituciones totalmente que preservan la tradición o que se quedan en el status quo y que no cambian a través del tiempo y que solo cambian si reciben influencia externa, influencia del exterior. Un ejemplo, digamos, de México que puedo citarles era cómo durante mucho tiempo las instituciones públicas de nivel superior, por ejemplo, preservaban ciertas tradiciones de corte analítico, sociológico, no necesariamente crítico, más bien de análisis interpretativo de la sociedad, etcétera, y cómo quedaron por mucho tiempo en un letargo discursivo en donde planteaban esos análisis interpretativos sobre la sociedad y sobre su propia labor, y no fue hasta que llegó una gran reforma universitaria muy agresiva desde mi punto de vista de corte altamente evaluador sobre los maestros y sobre los administradores de las instituciones de educación superior, cuando se empezó a movilizar estas instituciones, pero obviamente se empezaron a movilizar a través del conflicto. Hubo un gran conflicto entre la visión que representaba el Estado de corte evaluador, de corte sobre todo, digamos, eficientista, y esa otra visión interpretativa que tenían mucho las universidades mexicanas. Hubo un gran choque y al final de cuentas, pues yo diría que hoy tenemos unas instituciones universitarias en México que son un híbrido entre esta visión de evaluadora, esta visión centrada en la eficiencia y la eficacia, versus este choque con las visiones interpretativas que habían al interior de las propias universidades que las hicieron transformarse. Lastimosamente, no hubo quien dentro de estas instituciones desde antes liderara el cambio para que este gran choque que hubo durante los años 90, mediados de los años 90 en las instituciones universitarias de México, fuese más terso o que se anticiparan al cambio. Efectivamente, el liderazgo educativo lo que busca es anticipar los cambios antes de que vengan las reformas y provoquen estos grandes choques, ¿no? Nada más como un ejemplo. El liderazgo educativo, como lo habíamos dicho en otra ocasión, puede ser visto como una habilidad o como un conjunto de habilidades, como un conjunto de competencias personales que se emplean para el desarrollo institucional o el desarrollo personal. Puede ser visto también como una función o un cargo específico, o puede ser visto como una línea de investigación. Pero aquí no me voy a detener demasiado, que lo que más me interesa es lo que hablaron ustedes y lo que vimos en la lectura próxima anterior de liderazgo educativo en una institución pública.
Y quiero agradecerles que no se hayan centrado, por ejemplo, en la gran mayoría de los estudios sobre liderazgo educativo se centran en las figuras directivas. ¿Por qué? Porque es una tradición, ¿no? Que muchos de los investigadores se centren en las figuras directivas cuando se habla acerca de liderazgo. Sin embargo, ya se ha trascendido en la propia teoría, en las propias teorías de liderazgo educativo, el hecho de que liderar a las instituciones solo les corresponda a los que tienen cargos directivos. Eso ya fue rebasado más o menos desde los años, yo creo que fue una irrupción de las teorías de liderazgo de los años, del inicio de los años 2000, de la década de los 2000. Y una de las perspectivas que yo pienso que son las que más han involucrado a las personas profesionales que integran a las instituciones de educación superior en este cambio son las perspectivas de liderazgo transformacional, que como ya les decía, entre otras cosas, y nada más resalto algunos de los puntos más importantes que rescaté del foro y que rescaté también pues, de la propia lectura que teníamos, es el elemento de que el liderazgo transformacional es llamado así quizás como una cuestión eufemística, porque todo liderazgo tiende a cambiar las cosas, de un punto A a un punto B. Parece un pleonasmo, ¿no? También liderazgo transformacional en ese sentido, pero busca que haya una intervención de parte de todos los actores que están dentro de una institución educativa. Cuando decimos todos o cuando decimos todas, pues pensamos en la mayoría posible, ¿no? Que quienes se encargan de involucrarse en el liderazgo, ya sea de proyectos o de las propias instituciones, pues que busquen que se incorporen todos. Entonces, ese es uno de los elementos más esenciales, el involucramiento de la mayoría de las personas que integran a las instituciones de educación superior. El enfoque es altamente aplicativo y tiene áreas específicas de intervención en un tiempo delimitado. Cuando ustedes no estaban, estaba platicando aquí con su compañero José y él me decía, bueno, es que en el área en que yo estoy, yo soy un maestro de un cuarto de tiempo en tal universidad, pero pues es muy corta, es muy breve la intervención que yo puedo tener desde mi posición. Pues justamente el liderazgo transformacional se enfoca a que esas transformaciones no necesariamente tengan que ser las grandes transformaciones universitarias, sino que las transformaciones vengan en espacios delimitados, en espacios muy concretos. Esa es una de las características del liderazgo transformacional. Promueve la transformación Miguel, y promueve la innovación. Perdón, sí. Tenemos la manita levantada de Olger Carmona, que tal vez tenga, antes de pasar en esta diapositiva, tal vez tenga una consulta de la anterior. Gracias. Solamente para hacer una consulta, para no perder el hilo lo que está diciendo ahorita don Miguel. ¿Podríamos entonces, don Miguel, en virtud de lo que usted acaba de decir anteriormente, que explicaba la definición de liderazgo transformacional, podríamos equiparar el liderazgo transformacional con el liderazgo colaborativo? Esa es la duda. Más que nada, Olger, y gracias por la pregunta, el liderazgo colaborativo es una parte del liderazgo transformacional. Es decir, el liderazgo transformacional es mucho más abarcativo. El liderazgo colaborativo implica, el liderazgo transformacional implica que no se puede transformar sin la colaboración de los otros. Ese es un elemento fundamental de liderazgo transformacional. Y en ese sentido, bueno, el liderazgo transformacional, uno de los elementos de los cuales parte también es que puede ser ejercido desde cualquier posición de la universidad, desde cualquier sector o desde cualquier función. Fíjense, estos elementos yo los estuve tomando del foro y me parece que las discusiones que hubieron dentro del foro pues fueron bastante ricas en ese sentido y trajeron consigo algunos como pueden notar ustedes, algunas apreciaciones, algunas citas muy concretas que eran totalmente pertinentes para el desarrollo del conocimiento del propio liderazgo transformacional y para crearnos un concepto de liderazgo transformacional.
Ahora, tal como se los planteé en la ocasión anterior sobre liderazgo educativo, ¿qué podemos pensar que no es liderazgo transformacional? Es decir, ¿qué elementos, digamos, incluso hasta está en contra del propio liderazgo transformacional? Bueno, algunos de los adjetivos que podemos citar con respecto al liderazgo transformacional es que el liderazgo transformacional no se basa en el gerencialismo. Es decir, cuando hablamos de liderazgo transformacional no estamos hablando de pues una persona que se vuelve un gerente y que por lo tanto exige la eficiencia y eficacia de todos. Aquí el propósito es, dentro del liderazgo transformacional, mucho más centrado en la comunidad y mucho más centrado en la propia institución educativa, más que en la rendición de cuentas. El liderazgo transformacional tampoco es autoritarismo, tampoco es la centralidad, obviamente, en una figura de autoridad como tal. El individualismo efectivamente queda totalmente fuera. La transgresión a los derechos, es decir, en algunas ocasiones, y yo les decía en el contexto, en la clase, en la sesión anterior, acerca que se hablaba de liderazgo, que algunos países no se convencían todavía por incluir elementos de liderazgo educativo en sus planes de estudio, porque habían vivido grandes dictaduras en donde se les llamaban a esos dictadores líderes, ¿no? Se usaba ese eufemismo de líderes para señalar a grandes dictadores. No, el liderazgo transformacional, muy al contrario, no está a favor de la transgresión de los derechos ni humanos ni laborales, no está a favor del individualismo ni el autocratismo, y tampoco busca la hiperjerarquización que en nuestra tradición universitaria latinoamericana pues ha venido trayendo a cuestas durante mucho tiempo. Tampoco es el liderazgo transformacional, aunque implique la colaboración de todos, no se basa en la división de tareas a priori. No es solo a ti te delego esto, a ti te delego esto otro, y ya luego nos vemos a ver cómo lo lograron. No, la colaboración va en el sentido de cómo sabemos que cómo somos conscientes de que nuestra labor dentro de un plan organizacional, de un plan institucional, repercute en la labor del otro. Como yo, que soy un profesor que tiene N cantidad de horas en una universidad, impacto de manera concluyente a lo que hace la coordinadora académica de un área educativa en particular. ¿Cómo impacta mi trabajo en el propio estudiante? Y cómo impacta mi trabajo, obviamente, en el mercado laboral, o cómo impacta en la comunidad educativa como tal. No es una delegación de tareas, una hiperdivisión de las propias tareas. Y tampoco proyectos segregatorios o proyectos de grupo para lucirse y para posicionarse, digamos, con una cuota de poder dentro de las universidades. Esto es peleagudo, esto es un elemento efectivamente pues que complejiza el propio liderazgo transformacional, porque nuestras instituciones públicas en Latinoamérica, voy a hablar por México, pues están permeadas altamente por grupos que en ocasiones impiden el propio desarrollo institucional por querer conservar el propio poder. El liderazgo educativo transformacional, muy al contrario, se basa en la visión de que es necesario, por la mejora, por un bien mayor, el ceder el poder en un conjunto de situaciones que se puedan presentar en la propia institución educativa. Y eso, muy al contrario de disminuir a una autoridad educativa, de disminuirle su figura de autoridad, lo que le da es un halo de legitimidad basada en el liderazgo. En ese sentido, las premisas fundamentales del liderazgo, y disculpen que me vaya como un poco más rápido, pero es que se nos fue bastante tiempo en la discusión anterior. Las premisas fundamentales del liderazgo educativo son tres. Uno, por una parte, la finalidad del liderazgo está basada en las prácticas institucionales. ¿Qué hay que hacer con las prácticas institucionales desde el liderazgo transformacional?
Bueno, en ocasiones hay que repensarlas. Las prácticas que han venido privando dentro de nuestras instituciones públicas de educación superior, en algunas ocasiones ya no cuadran con la realidad educativa que vivimos y por lo tanto hay que volverlas a pensar, hay que pensar y analizar si corresponden con las prácticas actuales. En otro momento, esa finalidad hay que replantearla, es decir, hay que pensar en cómo implementar nuevas prácticas en las instituciones de educación superior. Por otra parte, también es posible que las tengamos que reinventar, es decir, algunas de las prácticas que antes servían podría ser que si les hacemos grandes adecuaciones, pueden cuadrar en un contexto actual y hay que reciclarlas. En ocasiones, no todo tiene que ser nuevo. Hay algunas prácticas que han venido sirviendo y que, si bien se pasa de una lógica a otra, pues algunas prácticas van a ser necesarias y va a ser necesario pues poder implementarlas en una nueva lógica. En términos de la intervención institucional, el liderazgo transformacional nos propone que la propia intervención debe de ser planeada. La improvisación no entra dentro de las posiciones de liderazgo transformacional. Debe de ser estratégica, es decir, es una intervención que lleve una estrategia, un paso 1, un paso 2, un paso 3, y que sea crítica, que revele cuáles son los aspectos más importantes a desarrollar dentro de nuestras instituciones. Debe de desarrollarse por fases, es decir, las transformaciones serían un caos si no se prueban y no se implementan de manera paulatina. Tiene que haber un espacio piloto en donde se prueben los cambios, en donde se acerque uno a saber si esos cambios están funcionando y de qué manera, qué impacto están teniendo. Esta intervención institucional debe de ser específica por áreas, ¿no? Una reforma o un cambio en toda la universidad con esa complejidad que implica el mover a toda la universidad generalmente tiende pues al fracaso si no se planea, si no se hace una estrategia y si no se hace por fases, pero también si no ataca a áreas muy específicas, a áreas que son, digamos, las prioritarias por atender. Y también esa intervención institucional, de acuerdo al liderazgo transformacional, debe de involucrar a todas y a todos, o a la mayoría de las personas, a la mayoría de los sectores dentro de nuestras instituciones educativas. ¿Cuál es la orientación que debe de tener el liderazgo transformacional? Bueno, en primer lugar, yo pensaría que 4 grandes dimensiones. Lo social, debemos de pensar cuando estemos desarrollando nuestra intervención institucional, ¿qué le estamos aportando socialmente a la sociedad con este cambio institucional o con este cambio del lugar en donde nos desarrollamos? Comunitaria, es decir, a nuestra comunidad universitaria de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Nacional de Costa Rica, ¿qué le vamos a aportar específicamente? A la sociedad heredia, ¿qué se le está aportando? Pero luego a la comunidad, a esta específica comunidad universitaria, ¿qué se le aporta, ¿no? Y luego la orientación debe de tener una orientación profesional, es decir, cómo le va a aportar o cómo cada profesional dentro de nuestros colegios y facultades se van a involucrar y cómo van a crecer ellos y ellas profesionalmente. Y luego institucional, que esto casi viene, digamos, de rebote. Al hacer una intervención desde el liderazgo transformacional, definitivamente estamos pensando que nuestra institución va a cambiar definitivamente. Entonces, bueno, para hacer una síntesis, el liderazgo transformacional, las características principales que implica, que tiene el liderazgo transformacional, es que reconoce a las personas y sus objetivos en la institución. Es decir, a diferencia de las perspectivas clásicas de la gestión institucional, el liderazgo transformacional lo que busca, más que solo pensar en la misión y la visión institucional, que son claves obviamente para el desarrollo de las instituciones, también piensa
en cuál es la voluntad de los sujetos que están ahí, cuáles son sus objetivos, por qué se incluyen en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y no fueron a la UCR, por qué están en el TEC y no fueron a la UNA, ¿no? ¿Por qué estas personas se involucraron con nosotros? ¿Cuáles son sus, digamos, cuáles son sus objetivos? ¿A qué vienen a nuestra universidad? Cuando eres profesor de estas universidades, ¿por qué te involucras en esta universidad y no en otras? Propone que los líderes no solo son los funcionarios o con cargos directivos, es decir, no solo hablamos de los propios funcionarios, ya no me detengo en esta parte, pero sí implica alto grado de acompañamiento, es decir, el hecho de que no solo incluya a los funcionarios que tienen cargos directivos y que se cede el poder, implica que ellos tengan que estar acompañando las tareas de los propios colaboradores, pero que también los colaboradores, cuando se convierten en líderes de algún proyecto, acompañen a los otros a reconocer cómo están haciendo su labor, de qué manera se están involucrando en la institución, cómo se están distribuyendo las tareas, qué no queda claro dentro de las propias tareas que se han distribuido, cómo ayudarles en facilitarles la resolución de problemas. Y es fundamental para el liderazgo transformacional un plan de intervención, ¿no? Que generalmente este plan de intervención, lo que proponen los teóricos que han aplicado al liderazgo transformacional y que han hecho propuestas, me parecen muy interesantes en torno a esta perspectiva, entre ellos Scott Ecott desde Australia, en la escuela chilena que ha tenido, pues me parece, intervenciones bastante elocuentes en torno al liderazgo transformacional, pues es basarse en un plan, en un proyecto de intervención que siempre invita a la acción y que justamente se basa en la mayoría de las veces en la investigación-acción. ¿Quién puede ser un líder dentro del liderazgo transformacional? Esta es quizás la pregunta y que a mí me parece que dentro del foro fue un elemento a destacar porque ustedes no se basaron, a pesar de que hablaba de directivos, la propia lectura, ustedes no se basaron en los propios directivos nada más para pensar al liderazgo transformacional y eso fue fabuloso. No fue una sorpresa porque conozco su amplio criterio, pero fue muy bueno porque nos ayudó a reconocer que todos nos podemos involucrar dentro del liderazgo transformacional. Y para esto quiero explicarles una gráfica que yo he desarrollado y que nos ha ayudado también a hacer investigación sobre, o cuando hacemos investigación sobre liderazgo educativo de corte transformacional, que es esta que les estoy presentando aquí. Es decir, generalmente dentro de nuestras instituciones, dentro de las instituciones educativas tradicionales, se piensa en que los líderes son líderes por función, porque están dentro de un escalafón o dentro de una jerarquía. Sin embargo, esta visión tradicional de liderazgo lo único que hacía era reforzar las visiones de autoridad de la administración educativa tradicional. Y entonces, el centrarlo solo en que los líderes eran aquellos que tenían un cargo, pues limitaba la acción de todos los demás. Entonces, nosotros como teóricos y también, pues, que hemos sido directivos de instituciones educativas de diversos niveles, pues también hemos desarrollado otros modelos en donde, que los hemos hecho teóricamente, pero también los hemos testeado en términos más, digamos, en la práctica, pues hemos pensado que un líder puede estar ahí por función, por coyuntura, es decir, por una etapa concreta en donde se le facilitó ser líder a esa persona de un proyecto en particular o de un espacio, o porque simplemente estaba ahí en el momento indicado, en el tiempo adecuado. También puede ser por designación, es decir, muchos de los líderes de las instituciones educativas de nivel superior se les designa y nadie sabe por qué, ¿no? Al final de cuentas, sino simplemente tuvieron una designación por estrategia, es decir,
cuando a alguien conviene que tenga un liderazgo en un espacio específico de nuestra institución educativa, o por méritos o reconocimiento, que es cuando se reconoce a alguien que puede tener las características y el perfil necesario para desarrollar funciones de liderazgo o desarrollar las capacidades de liderazgo. Es decir, en resumen, un liderazgo dentro de la perspectiva de liderazgo transformacional se da funcionalmente, se da situacionalmente cuando sucede por coyuntura, por estrategia o por designación, o procesualmente, es decir, cuando se obtienen ciertos méritos o reconocimiento, y también esto incluye a la propia estrategia, a una estrategia institucional. Hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna participación, algo que quieran decir en torno a lo que se ha hablado. Rebe, dice iPhone de Rebe, pero no sé quién es. Que veo Hola, que hay... buenas noches. Hola. Sí, Rebeca, profesor. Rebeca. Ahora con lo que usted comentaba, me llama la atención de consultarle si hay estudios que indican, por decirlo así, como el nivel de éxito en su gestión a nivel diferenciado, es decir, si la persona llegó ahí porque tiene los méritos para alcanzar, tiene este nivel de éxito, pero la persona que es puesta como un líder, pongo comillas, si hay estudios que digan, sí, la verdad es que el nivel de éxito de su función sí está relacionado con la forma en que llegó a ese espacio. Esa es mi consulta. Gracias. Mira, Rebeca, lo que estás planteando es una muy buena beta de investigación, porque generalmente hay dos tipos de estudio en torno al liderazgo transformacional. Uno de liderazgo que es como más, digamos, cuando ya está la función directiva y se acercan a evaluarlo, a tener un acercamiento sobre el impacto de su función directiva. Y otro, generalmente se trabaja mucho por estudio de casos de cómo ha tenido impacto el propio liderazgo transformacional en las instituciones, pero no ha habido un estudio que cruce, bueno, yo no conozco o no me llega a la mente en este momento un estudio que cruce a ambos, ¿eh? Generalmente es como, a ver, estos son los directivos y lograron tales cosas a través de implementar el liderazgo transformacional, y estos son los directivos que coyunturalmente estaban ahí o que se les reconoció por méritos, etcétera, y lograron estos elementos. ¿Qué es lo que sucede, Rebeca? No hay que renunciar a este debate. En las instituciones de América Latina, en las instituciones educativas de corte público de América Latina, se desdeñó durante mucho tiempo procesos para el acceso a posiciones de toma de decisión. O esos procesos en el acceso a la toma de decisión eran supeditados a la carrera académica y no necesariamente a sus facultades de liderazgo, o no necesariamente a las capacidades que tenían estos colegas con respecto al liderazgo. ¿Y qué es lo que sucede en ocasiones en este tipo de instituciones? Pues que teníamos a un extraordinario académico que luego asciende a ser coordinador, a una función de liderazgo, pero perdimos al gran académico y ganamos a un líder posicional o funcional que al final de cuentas no daba, no tenía, digamos, las capacidades para desarrollar su trabajo como coordinador o como un funcionario, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que se han olvidado los escalones que hay en medio, entre el pasar de ser un académico o parte de una familia. Esto sucede, por ejemplo, en instituciones de México, ¿no? Que familias, no quiero decir la palabra controlan, pero casi, ¿no? Controlan a las universidades públicas, y luego pues se van pasando más bien como un poco la toma de decisiones entre ellos, y esto pues acarrea consecuencias específicas, ¿no? Bueno, entonces no sé si hay alguna otra intervención, algo que quieran hablar aquí, porque me gustaría hablar acerca de los perfiles. Sí, Selvin colocó una participación en el chat que dice: conozco casos de directores de primaria que no son líderes y en su lugar toma la iniciativa docentes que ejercen ese papel de liderazgo y funciona bien la institución.
No necesariamente el líder debe ser jefe. Sí, no necesariamente tiene que ser exactamente tener una posición. Aquí, Selvin, eso no solo sucede en la educación básica, en la educación elemental, también sucede en la educación superior y con mucha fuerza, ¿eh? Yo diría que mucho más últimamente que hemos hecho análisis en las instituciones de educación superior, se presenta el hecho de que muchos académicos tienen liderazgo tanto con el estudiantado como con la propia académica, mucho más que algunos tomadores de decisión, ¿no? Vamos a llamarles así, tomadores de decisión o directivos, etcétera. Y eso también sucede en las instituciones de educación superior, por supuesto. ¿Hay otra participación? No. Perdón. Ok. Bueno. Bueno. Perdón, Miguel, es que no me dio tiempo a escribir el comentario, pero creo que eso es importante, bueno, por lo menos para mí expresarlo. Con eso del liderazgo, cuando es impuesto, ¿verdad? O que es así como heredado, digámoslo así, como se lo decía, ¿verdad? Roxana. Exactamente. A veces, digamos, llega a la cabeza una persona que tal vez no tiene visión o no está contextualizado con la parte académica, con la dinámica que se juega y las decisiones que se toman, pues uno se queda pensando, ¿verdad? O sea, ¿qué motivó a esa persona a mandar cierta directriz o ciertas normativas donde deja de lado realmente la importancia del quehacer y de la razón de ser de la institución, que es la parte académica, y le da más enfoque a otras áreas o elementos que no son tan importantes, pero en detrimento siempre de esa parte. Lo digo, digamos, porque puede ser que, digamos, a veces se recarga mucho a los docentes o incluso a los mismos directores en cosas meramente operativas y se deja de lado realmente la parte estratégica que se necesita. Sí sucede, Roxana, pero también sucede cuando hay liderazgo por méritos y en todas partes sucede eso, ¿eh? O sea, no hay ninguna garantía, dependerá del caso. Y aquí, por ejemplo, quienes tienen cargos directivos que están escuchando y que están trabajando en este curso dirán, bueno, ¿de qué se trata? ¿De atacarnos? No. Efectivamente, de lo que se trata es de establecer una relación crítica y decir, vamos a ver, el liderazgo es de todos. El liderazgo es, desde las perspectivas transformacionales, se distribuye y eso a quienes ya tienen posesión de estos cargos funcionales, pues les debería de favorecer, porque mientras más se involucren las personas, una de las quejas más recurrentes de los líderes por función es que no se involucran los demás colegas dentro de las instituciones, que nada más van, cumplen sus horarios. Les estoy diciendo lo que dicen muchos de los líderes, digamos, directivos en instituciones de educación superior, de que hay duplicidad de tareas, de que muchos no se involucran, muchos profesores solo se atienen a ciertos horarios, que hay multiplicidad de trabajos y que por eso no se pueden involucrar en tareas sociales más amplias de la universidad, que no se hace la investigación suficiente. Bueno, pues justamente esta perspectiva de liderazgo transformacional es de apoyo a los propios directivos, a los que ya tienen la función, porque lo que estamos creando conciencia es que el liderazgo dependerá, ya sea porque nos encontremos en una etapa que nos necesita la universidad, en una etapa en la que se nos designó ni modo para desarrollar un proyecto, en una etapa en la que estratégicamente se nos confirió una actividad en particular, o en una parte en donde por méritos tenemos el acercamiento al propio liderazgo, ¿no? Sí, ¿hay otra mano levantada o hay algo ahí? Te veo. Sí, primero vamos a retomar las preguntas del chat que estaban antes de la manita de Selvin. Entonces, yo creo que la consulta de doña Ana Lorena Méndez puede ligarse con la de Gabriela Castillo, que dice, se puede formar, ay, regáleme un toquecito que se me fue. Se puede formar un líder para lograr un liderazgo transformacional en alguna institución o se da naturalmente. Y doña Gabriela Castillo dice, un líder nace o se hace.
Sí, están planteando la pregunta del millón. Miren, el liderazgo es un fenómeno social, no es un fenómeno natural de ninguna manera. Es decir, cada sociedad y cada institución atribuye características de liderazgo de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a la perspectiva social que se persigue en un momento histórico, de tal manera que nadie nace siendo un líder. O sea, alguien nace y por su personalidad se desenvuelve en una sociedad de manera con ciertas facilidades o con otras, etcétera, pero dependerá de la propia institución el hecho de que se reconozca que esa persona tenga liderazgo o no, o depende en este caso de la propia comunidad educativa que se le reconozca o no como líder. Por tanto, la formación en liderazgo en general, pero en particular el liderazgo transformacional, es viable, es posible y es deseable. Gracias, Miguel. Selvin, y después cerramos con otra intervención que hay aquí en el chat de don José Fonseca. Sí, bueno, así para hacerlo congruente con lo del tiempo, bueno, este tema es un tema apasionante, ¿verdad? Yo creo que esos modelos o esos estilos de liderazgo pues se ven marcados mucho en tanto en instituciones públicas como privadas, desde líderes que son democráticos, otros que son permisivos, otros que son un poco inquisidores, ¿verdad? Y creo que hay una mala interpretación del liderazgo y creo que con este curso pues nos va a quedar muy claro esos conceptos, que es que el liderazgo lo relacionan mucho con mando. O sea, mi capacidad de mandar la impongo en mis subalternos o mis colaboradores y creo que soy líder porque impongo las cosas. Creo que ya una compañera lo decía anteriormente. Entonces, creo que el liderazgo tiene que ser muy equilibrado, ¿verdad? Tampoco puede uno como jefe y posiblemente también como líder ser permisivo o tal vez un poco en algún momento tampoco ser un poco cruel con las decisiones, con las recargas de trabajo, que eso se ve mucho en los centros educativos, ¿verdad? Directores que no dejan ni respirar a sus funcionarios y tenemos los funcionarios con el síndrome del trabajador quemado, ¿verdad? Entonces creo que tiene que haber un equilibrio mucho en saber en los espacios o los momentos que podemos ejercer ese liderazgo de una manera bien equilibrada y bien dirigida, ¿verdad? Sin ser tampoco líderes flojos o muy light, ¿verdad? Sino tener una organización muy equilibrada, ¿verdad? Creo que el tema es muy bonito. Mira, y gracias, qué bueno que te apasiona, Selvin, pero voy a tomar digamos, tu representación gráfica del mando. Ustedes saben lo que son los mandos o los controles dentro de los videojuegos, ¿no? Ahora que Selvin dijo mando. Bueno, pues digamos que el liderazgo transformacional no renuncia al mando, ¿eh? No renuncia a que se deroguen de aquí en adelante todos los mandos de las instituciones. No se renuncia a eso. Y tampoco significa que todas las decisiones las tenga que tomar la comunidad. Si no, imagínense al final de cuentas en dónde paramos. Habrán decisiones prioritarias y elementos en los cuales el propio mando tendrá que estar al cargo del funcionario directivo que esté en ese momento y que son parte de su responsabilidad. ¿Qué es lo que hace el liderazgo transformacional? La toma de conciencia de cómo esa decisión que va a tomar concuerda con la estrategia institucional en donde sí involucró la opinión de los demás, en donde sí involucró a los demás para construir esa propia estrategia. Pero al final de cuentas, en algún punto, los decisores serán quienes tomen efectivamente una decisión. Juan Martín, por favor. Gracias, don Miguel. En el video, el expositor hablaba mucho de agencia. Tal vez si me aclararas un poco más ese concepto, por favor, don Miguel. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy importante con respecto a qué es la agencia y esto forma parte de los estudios justamente de liderazgo mucho más complejos pues en la investigación. Voy a ver si alcanzo a explicar a qué se refiere este concepto de agencia. Específicamente, la agencia tiene dos grandes, digamos, ingredientes dentro de sí.
la voluntad de los sujetos versus o en correlación con la condición institucional y las condiciones institucionales o sociales que se vivan en un momento determinado dentro de las instituciones. Es decir, muchas veces la voluntad de los sujetos, voy a siempre a traer ejemplos de lo que yo he hecho más investigación y por favor perdónenme si a veces lo traigo a la realidad educativa mexicana, pero es donde más he realizado, digamos, investigación a mayor profundidad. Pero voy a ponerles este ejemplo. Recientemente, antes del COVID, antes de la pandemia, un semestre antes en una universidad pública de México, hubo un debate desde las perspectivas, digamos, feministas, en una universidad con, digamos, una tradición crítica muy importante en México, y en una facultad se iniciaron, pues, sendos debates sobre el acoso dentro de la propia universidad, lo cual era, pues, bueno, pues, era no algo novedoso, pero sí algo que ya estaba retomando bastante fuerza. Se llegó a una huelga. Esa huelga no pudo ser manejada por los decisores en ese momento, de tal manera que la huelga escaló y cuando se pensaba, inmediatamente hubieron intervenciones de medios de comunicación en la propia universidad, etcétera, hubieron otros involucrados de fuera de la propia universidad, en fin, que esto fue una maraña de cosas. Los decisores no pudieron tomar las decisiones adecuadas en el momento y la huelga escaló de tal manera que llevó prácticamente 6 meses antes del COVID. Luego vino el COVID y eso, pues imagínate cómo, digamos, se sumó para el rezago de esta institución, ¿no? En particular de esta universidad, con el cierre de clases. Había gran voluntad por parte de los profesores de retomar las clases, de retomar, es decir, había una voluntad de ellos de decir, bueno, vamos a tomar las clases, pero las condiciones políticas y las condiciones materiales y el conflicto que había escalado ya no daban para que esa propia voluntad tuviera efecto dentro de las condiciones institucionales. Eso es la agencia. Digamos, la relación que hay entre las condiciones y la voluntad de los sujetos. En otras ocasiones puede suceder, y también puedo decirles periodos, por ejemplo, universitarios de gran bonanza en los años 80 de las universidades del occidente de México, donde había presupuestos para la investigación, etcétera, pero no había formación en términos de la investigación, por lo tanto, hubo un rezago muy alto de la investigación en aquel tiempo en sendas facultades. Solo se centró, por ejemplo, en las facultades de ingeniería, pero no había voluntad de los sujetos, a pesar de que las condiciones eran las adecuadas dentro de las instituciones educativas. Eso es la agencia. Los líderes y quienes se integran al liderazgo educativo deben de reconocer esta correlación que existe entre la voluntad de los sujetos y las condiciones estructurales que existen, las condiciones materiales que existen dentro de su organización. ¿Por qué? Porque si no nos fijamos en esa relación y solo pensamos en que con la voluntad se van a cambiar las cosas, con la voluntad de los sujetos, entonces es una posición ingenua. O si solo pensamos en las condiciones de las propias instituciones educativas, muy seguramente en algún punto vamos a llegar a un pesimismo institucional. Entonces, el liderazgo plantea ambas cosas, el liderazgo transformacional. Sandy, y ya estamos casi cerrando. Sí. Bueno. Ok. Y Buenas noches. Consultas en el chat. Yo quería hacer nada más un comentario respecto a esto. Yo leí esa noticia cuando ocurrió, ¿verdad? Y leo algunas noticias referentes a este tema. Y conozco la situación. Aquí en lo que el profesor nos está contando, profesor, veo que esto es cíclico, el tema de la condición institucional y la voluntad, porque en la voluntad no puedo separarla o dejar de verla también como un recurso humano en donde se involucra también
lo que es la formación, ¿verdad? El tipo de recurso humano. En el ejemplo que usted pone, había voluntad de retomar las clases, pero había un conflicto que había que atenderlo y la institución iba a crecer, iba a mejorar, iba a superar una situación que es un tema de un avance social, ¿verdad? Entonces, en este caso, para mí, lo podríamos tomar si lo analizamos como un suceso social. Había voluntad de una cosa, pero no pareciera ser que en la agencia la voluntad no estaba de acorde a la solución del conflicto que en sí era como el tema central, ¿verdad? Que estaba provocando todo lo demás. Esa era mi participación. Gracias. Sí, ¿me ibas a decir, Raquel, sobre participaciones? Porque Sí, en el chat tenemos el de la participación de José Fonseca que dice, para ser líder lo que se debe hacer es querer hacer las cosas, lograr objetivos, pero también es querer a las personas, impulsarlas, potenciarlas, sacar lo mejor. Espérate que se me fue. Espérate que se me fue. Sacar lo mejor de cada uno, o sea, de cada una de esas personas cuando uno las impulsa y las potencia. Tenemos también el comentario de doña Virginia Ceciliano, cuando el líder no solo delega. decir que también es preciso tener diagnósticos institucionales certeros. Es decir, no basta si planteamos que solo estamos hablando de hay que querer, hay que impulsar, etcétera, como se planteó en la lectura de Martínez, y se olvida uno de las condiciones institucionales, entonces está olvidando una parte súper crítica de en dónde se aplica, digamos, contextualmente al liderazgo transformacional. Ok, tenemos la consulta de doña Virginia Ceciliano. Cuando el líder no delega y no involucra a los miembros de la organización, los proyectos y las actividades generalmente no son exitosos o tienen errores graves, difíciles de solventar. Don Marvin Ulate pregunta, ¿hay alguna metodología utilizada en alguna universidad que permita medir el nivel de liderazgo transformacional o que estimule en todas las estructuras organizativas universitarias este tipo de líderes? No sé si quieres que te lea todo de una vez. Hay más estudios situacionales sobre esto que una sola metodología que aglutine. Por la complejidad de las instituciones de educación superior, ha sido, digamos, básicamente imposible tener una sola metodología, ¿no? Hay un conjunto de estudios, sí, desde estudios críticos en México, que les puedo compartir con todo gusto, hasta estudios, por ejemplo, de la eficacia de la Escuela Española de la Red de Investigación en Liderazgo y Mejora Educativa. Gracias. Luego, don Carlos Soto dice, de hecho, la teoría de los rasgos ha sido superada por teorías de la contingencia y el comportamiento. Absolutamente, y esta es una teoría de la contingencia. El liderazgo transformacional es una teoría de la contingencia, de las condiciones, etcétera, y va más allá del propio establecimiento solo de perfiles, ¿no? De cuál es el perfil idóneo de un líder tal y enunciar todo ese conjunto de características. Eso es importante, pero solo es el comienzo. Y sí, y solo sí está relacionado con las condiciones materiales actuales de las instituciones educativas. Para cerrar esta sesión, me gustaría que tomásemos en cuenta que el liderazgo transformacional es en su intervención, cuando se interviene una institución educativa o un fragmento de esa institución educativa, que es lo que van a hacer ustedes, digamos, con este curso, ojalá, ¿no? Aquí lo vamos a hacer, digamos, a través de nuestras ideas y de manera idealista, si ustedes quieren. Pero bueno, ojalá que luego se convierta en un plan material que se lleve a la acción. Bueno, el proceso parte de un diagnóstico institucional crítico, así como el que estamos haciendo aquí, denso, que plantee cuáles son las tensiones institucionales, las problemáticas específicas de nuestra institución, que luego priorice áreas de mejora, que diga, bueno, tenemos todo este conjunto, esta baraña de circunstancias que determinan las condiciones institucionales,
pero vamos a priorizar y vamos a especificar solo esta área de mejora, solo esta de entre todo. Y luego identifica los liderazgos para la intervención. Luego dice, bueno, y en todo esto, ¿quiénes pueden participar y de qué manera dentro de la distribución de tareas, del propio proyecto que trabajemos, etcétera? Y los identifica y luego se desarrolla un plan de intervención. Es decir, ese plan de intervención o ese proyecto ya coordina a los demás colegas que se van a involucrar y desarrolla un plan y proyecto o un proyecto a corto, mediano o largo plazo. Eso dependerá de la problemática que se eligió. Yo diría que para este curso, para vida de este curso, pues obviamente vamos a elegir una problemática muy específica que sea de preferencia a corto plazo, que nos ayude a, cuando menos en nuestras ideas, a pensar en una intervención. Y aquí es donde nosotros vamos a trabajar sobre todo en esta parte, en este plan de intervención de la institución educativa. Es decir, todo esto de acá atrás lo vamos a hacer de manera mucho más sucinta y en el plan de intervención nos vamos a centrar sobre todo. Ya después ustedes, si quieren hacer la evaluación de la intervención y volver a empezar o hacerlo más complejo, pues bueno, serán libres de hacerlo, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en este plan de intervención. Y entonces, para cerrar esta segunda sesión, que les agradezco que hayan sido tan agudas sus observaciones en la primera parte de cómo está estructurada la plataforma, porque esto nos ayudará a tener una noción más amplia de cómo ir adecuando el curso. Pues bueno, para la semana siguiente vamos a pensar en trabajar en nuestro proyecto de intervención las problemáticas institucionales y comunitarias de su propia institución. Vamos a escribir en este proyecto de intervención versión 2, no tienen que hacer un texto larguísimo de 10 cuartillas, una sola cuartilla es necesaria, colegas. No es necesario hacer las grandes, digamos, propuestas, etcétera. Vamos a trabajar con una cuartilla, pero bien elaborada, que tenga un sustento, que tenga algún posicionamiento en particular, que parta de algún diagnóstico, etcétera. Y vamos a trabajar en ese proyecto de intervención en su versión 2, que ya dijimos que les voy a subir una sola versión para que ustedes la vayan trabajando procesualmente y la vayan subiendo poco a poco. Lo que a mí me interesa es que vayan avanzando en su propio proyecto de intervención. Y en términos de la lectura que vamos a hacer, va a ser una lectura libre. Ustedes van a elegir una lectura, ahí les puse las indicaciones, las instrucciones, van a ir a Redalic, ustedes conocen esta red de revistas científicas y académicas de Latinoamérica y del Caribe, y van a buscar, ahí les puse algunas categorías: educación superior, problemáticas de educación superior en América Latina, liderazgo educativo y educación superior, etcétera. Van a elegir de todas esas, digamos, lecturas que les aparezcan. Yo solo les puse un ejemplo de lectura que puede salirles, ¿no? Y si quieren también pueden usar eso, pero es una lectura libre. Léanla, hagan su ficha y que esa ficha les sirva para el proyecto de intervención versión 2, en donde hablemos acerca de las problemáticas de las instituciones de educación superior, pero centrémonos mucho, sobre todo, más que en todo este largo, en esta complejidad de América Latina, centrémonos en nuestras propias instituciones, por favor. Hablen ustedes ahí de sus instituciones, del espacio que ocupan dentro de la institución y hablen acerca de lo que más creen que aqueja. La lectura es solo una referencia. Bueno, hasta aquí me gustaría saber con qué nos quedamos. ¿Nos quedamos con algo en la sesión de hoy o no nos quedamos con nada? No sé, alguien que no haya hablado hasta el momento. Carlos, Laura, Ana. ¿Nos quedamos con algo en la sesión de hoy? ¿Qué vimos? ¿Con qué nos quedamos? Si es que nos quedamos con algo. Carlos, te veo con ganas de hablar. Creo... Ok. Viene Carlos, para ir cerrando.
si querés, antes de que Carlos participe, le damos un tiempito. Yo creo que, por lo menos de mi parte, yo me quedé con que el liderazgo transformacional parte de las fortalezas de cada persona, ¿verdad? Porque yo puedo tener una fortaleza para una cosa, pero no soy tan fuerte en otra cosa. Entonces, para llevar a término un buen proyecto, una buena tarea o realmente esa transformación dentro del entorno más cercano y que genere un impacto, hay que partir desde la identificación de esas fortalezas de cada una de las personas de los equipos. Ese es como mi resumen, así como más claro. Gracias, Raquel. Bueno, y siempre digamos como en un sentido de horizontalidad, ¿verdad? Que todo eso de la verticalidad, del autoritarismo, de la imposición, de que usted hace esto porque lo hace, pues obviamente no, ni es característico de un liderazgo transformacional, ni tampoco genera las condiciones para transformar. ¿Sí? Sin renunciar a la toma de decisiones, eso es importante, ¿eh? No estamos en contra de que hay funciones y posiciones en la toma de decisiones, eso nos queda muy claro, los directivos son necesarios funcionalmente. Sandy y de Castro, dice ahí. No sé cómo. Ok, de manera muy cortita, quiero resaltar el tema de reciclar. Siempre es inventar, innovar, nuevo, y creo que eso es muy importante, lo tengo anotado porque lo que funciona hay que seguirlo haciendo, hay que irnos adaptando, pero no podemos desechar lo que está funcionando. Muchos directivos piensan que al llegar al cargo hay que tirar todo lo que viene atrás, o muchas personas cuando están siendo formadas en el liderazgo piensan que todo hay que desecharlo, ¿no? Hay prácticas necesarias que hay que perpetuar. No sé quién sea de Castro. Hola, buenas noches. Mi nombre es Denia Castro. Un Denia. saludo para todos. Sí. Yo me quedo con el empoderamiento que tiene que transversar, o sea, el empoderamiento del líder tiene que transversar a su equipo de trabajo para que ese empoderamiento logre llevarnos a cambios continuos, ¿verdad? Cambios que vayan reflejados dentro de la organización y dentro de nuestras organizaciones institucionales a nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes a la sociedad. Yo creo que eso es una parte interesante del liderazgo, ¿verdad? Cuando logra transformar mentes, contenidos, actitudes y se vea reflejado en la sociedad y en eso, en el crecimiento de cada uno de nuestros países. Muchas gracias, buenas noches. A ti, Denia, gracias. Y cerramos con Flor. Hola, Flor. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Sí, sí me escucha. Sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto, ¿no? Yo me voy con la idea, ¿verdad? Rescato el tema de liderazgo como función, no como persona, sino un rol que se puede intercambiar, que se puede pasar, que resalta en diferentes momentos de los procesos. Creo que esto es muy importante porque permite que cada persona haga un ejercicio de identificar cuáles son sus fortalezas de cara a los procesos de transformación, ¿verdad? No dejando como esta responsabilidad sobre un rol, sobre una persona, sino reconociendo en ello, o sea, reconociendo que cada persona tiene algo que dar, que aportar de cara a los procesos de transformación y que en la medida en que se pueda, digamos, como acordar una visión de lo que se espera, es posible desarrollar ese trabajo, ¿verdad? En Costa Rica tenemos esta expresión de que hay muchos caciques y pocos indios. Yo sé, suena como muy, pero se utiliza cuando sentimos que hay muchas personas que quieren mandar o que quieren tomar decisiones y ¿verdad? O sea, como que no hay claridad en cuáles son los roles que se desarrollan. Pero yo creo que sí hay que diferenciar entre este tipo de, digamos, de dinámicas y aquellas dinámicas en las que de forma colaborativa podemos avanzar hacia como un objetivo común. Pero hay que tener claro el objetivo. Hay que tener clara la visión, acordar una visión. Creo que ese es el reto. Gracias, Flor. Bueno, y terminamos con lo que plantea Carlos, que dice que
Liderazgo institucional debe de ser colaborativo, basado en las contingencias. Guadalupe, que plantea la importancia del diagnóstico institucional, súper importante, y nos vamos a basar muy fuerte en este módulo 2, en ello, Guadalupe. Y Olger, que plantea la importancia de las individualidades, de tomar en cuenta a los individuos como sujetos. Fíjate que en las teorías del liderazgo, más que individuos o sujetos, se les llama agentes, ¿no? Justamente por las perspectivas de la agencia que ya platicamos dentro de esta complejidad que existe dentro del liderazgo educativo. Bueno, vamos a cerrar. Les agradezco en verdad mucho esta sesión. Ha sido para mí una sesión que me parece que vamos avanzando sobre ciertos conceptos. El que hayan sido tan participativas y participativos en el foro me inspira, y creo que podemos ir logrando ahí un curso que sea de provecho. Ojalá que sí, ojalá que sea algo de provecho para ustedes. Y pues nos vemos en la siguiente sesión. Les agradezco mucho y nos vemos Buenas pronto. noches, gracias. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.